Carlos, ¿cómo es que se da tu debut en el fútbol profesional como árbitro? ¿Cuántos años aproximadamente tenías? ¿Qué tanto se prepararon? ¿Con quiénes saliste? ¿Y en qué partido más o menos fue, Carlos, si te acuerdas? Aproximadamente en la temporada año 1994-95. ¿Fue aquí en Campeche? No, fue en Chetumal, Quintana Roo. En Chetumal. Sí, precisamente con el equipo arrocero de Chetumal contra el equipo Real Calquini. Contra Real Calquini. Y resulta que, bueno, te avisan, ¿no? Que te toca salir. ¿Eras abanderado central? No, debuté como árbitro central. Sí. Sí, lo que prevaleció en aquel entonces cuando debutamos aproximadamente como 8 árbitros y me tocó, se supone que me tocaba debutar aquí en Campeche, pero como me recomendaron que mi plaza a veces no te ayuda para un debut como árbitro. Y normalmente hay un dicho o un hecho que un árbitro para poder trascender, a veces tu tierra no eres profeta de tu propia tierra. Y eso fue lo que sucedió. Me recomendaron que yo debutara lejos, de preferencia, ¿no? Fuera de mí, o sea, de mi plaza. Y efectivamente, a la siguiente semana, en lugar de debutar en Campeche, recibí la designación para un partido a nivel profesional y como árbitro central. Y de hecho, siempre nos manifestaron que podría ser nuestro debut o despedida como árbitro central. En Campeche, de los 8 árbitros, debutó Marcelino Balán, Manuel Ávila, Jorge Gutiérrez, el profesor Jorge Díaz, Raimundo Mejía, que por cierto también fueron árbitros de la época para debutar, y árbitros asistentes. Y en mi debut, para poder debutar y para poder solidarizarse para árbitros centrales, tenía que ser a través de la única televisora que existía, el Focatec, a través muy dignamente del reportero muy prestigiado Manuel Bernés. A través de Focatec se tenía que firmar los partidos para poder ver el desempeño de los debut como árbitros. Y se consolidó como árbitro central Arturo Ceval Peniche y un servidor. Oye, Carlos, y por ejemplo, ¿cómo te toca Chetumal, no? ¿Viajaste en camión? ¿Te llevaron? ¿Cómo fue tu traslado? ¿Con quiénes más ibas? Debutamos en Chetumal y los compañeros que tuve el privilegio de debutar con Rafael, ¿cómo se llama? Jorge Gutiérrez Ramírez, que por cierto fungió muy buen como árbitro, juez de línea, y el árbitro Marcelino Balamo. Sí. ¿En qué viajaron, Carlos? ¿Camión? Viajamos en vehículo, nos trasladamos en vehículo un día antes, porque teníamos que estar concentrados un día antes, previo al partido. No podía ser realizado a la hora, ¿no? A la hora, porque no éramos árbitros locales. Ajá. Normalmente cuando los equipos realizan a veces un arbitraje neutral, tenemos que concentrarnos un día antes como árbitro como árbitros profesionales. Carlos, y previo a este debut ya profesional, ¿habías pitado tú partidos amistosos, por ejemplo, profesional o no te había tocado un Corsarios, por ejemplo, en partidos amistosos? ¿Cómo fue tu proceso, ¿no? El paso a debutar ahí? Previo al debut, estuve debutando en partidos amistosos en Ciudad del Carmen. ¿De tercera? De tercera división. Ajá. Sí, amistosos. Amistosos. Sí, en aquel entonces eran, si no me equivoco, isleños de Ciudad del Carmen. Uh-huh. Me invitaban a realizar, a arbitrar partidos amistosos a nivel profesional. Sí. Oye, Carlitos, y ya bueno, llega el momento, el partido, si recuerdas a qué horas fue,
era pues Calquiní, un equipo campechano, ¿no? Sí. ¿A qué horas fue el partido y pues qué tan nervioso estabas también, ¿no? Los juegos, normalmente a nivel profesional, siempre estaban previstos los sábados a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, y fue en el estadio nuevo que está antes en las afueras ¿cómo se llama? Era un estadio nuevo. ¿Chetumal? En las afueras de Chetumal, sí. Ajá. Sí, era una plaza de un equipo de segunda división también. Ah, bien. Había en aquel entonces. ¿Y recuerdas cómo fue el transcurso de los 90 minutos? ¿Hubo problemas, algún reclamo, la gente? O sea, ¿cómo viviste tu primer partido? ¿Qué tan nervioso estabas? A medio tiempo, ¿qué hablaste con tus compañeros? ¿Te hicieron alguna recomendación? ¿Cómo fue el trayecto de los 90 minutos? Bueno, normalmente los mismos compañeros, un día antes previo al juego, planeamos el juego, la forma en que íbamos a coordinarnos, y lógicamente sí me sentí yo nervioso porque al otro día en el desayuno, previo al partido, me recomendaron que me veía nervioso porque leí el periódico local donde el equipo de Chetumal recibía a Real Calquiní, un equipo campechano, y eso me daba a mí más temor, Presión, ¿no? presión Ajá. por ser un equipo campechano. Cuando nosotros, como árbitros, sentía aún más la presión, y lógicamente me recomendaron los mismos compañeros que yo tomara pasiflorina, y yo respondí, y bueno, ¿y ese qué efecto tiene? No, es para calmar los nervios, Carlos. Y tenía razón, porque leí el periódico, guerra, ya me acordé, guerra en el 3 de abril, Chetumal recibe a Real Calquiní, y cuando leí el periódico, corrí a comprar mi choza pasiflorina, y efectivamente para calmar los nervios. Ya a nivel profesional, posteriormente, no faltaba la famosa pasiflorina porque me temblaban las manos. Cuando marcaba un saque de banda, Ajá. me temblaban las manos, y con la pasiflorina era para calmar los nervios. Mira, Carlos, qué gran anécdota. Oye, y por ejemplo, en Real Calquiní, ¿conocías a alguien que fuera ahí, algún campechano que tú reconocieras o que conozcas ahorita que viajara en el equipo de Real Calquiní? No. Bueno, No, sí, no. sí, pero se llamaba, le decían el varón. Es un Ajá. muchacho que es campechano, Ajá. que era su refuerzo de Real Calquiní en aquel entonces, en esa temporada. Era un campechano, era un futbolista. Ajá. Porque realmente tenían jugadores de Calquiní, pero ¿También refuerzo? Era un refuerzo, era un jugador campechano conocido, Ah, ok. precisamente de mi colonia del Fobia. El varón. Oye, ¿y cómo quedó el partido? Empataron. Empataron. Sí, terminó en empate. Sí. Inclusive el equipo de Chetumal iba a ganar 1-0 y Calquiní logró el empate. sí. Ajá. ¿Quién te reclamó más? ¿Quién te dificultó más la labor? ¿O todo fue normalón? No, hasta en eso tuve suerte porque me fue re bien. Los directivos del equipo Chetumal nos otorgaron todas las facilidades para la estancia durante el juego, antes, durante y después. Muy, muy directivos, muy. Por eso dicen que en mi debut fue en el lugar donde los directivos y los mismos jugadores todos me facilitaron todo. Sí, un juego Tranquilo, muy ¿no? tranquilo, Ajá. aceptable, muy educados, inclusive hasta la porra, ahí el público. Nunca se portaron groseramente con la terna arbitral, al contrario, me fue re bien, al grado de que el video se tenía que enviar después de cada juego, y sobre todo que era mi debut, se enviaba, era requisito enviar a la comisión de árbitros, y ahí fue donde me consolidé, en ese juego de mi debut, me consolidé que cada designación ya salía de comando central. O sea, fuimos de 8 árbitros, fuimos 2 que nos consolidamos como, todos debutaron, pero no todos se consolidaron. O sea, que se me dio
se me dio, y en todos los juegos Empezaste ya a tener regularidad, empecé a tener ¿no? más ¿cómo se llama? Más salidas. Más tranquilidad Bien. para el desarrollo de cada juego. Sí. Bueno, con eso pues ya hablaremos en otra ocasión, una nueva anécdota, ¿no? Sí.